Mis amados hermanos, Dios les bendiga grandemente. Salude al que está a su lado. Dígale, hermano, Dios te bendiga, Dios te guarde. Gloria a Dios. Estamos acá congregados para estudiar una lección muy hermosa que tiene que ver con el estudio de Cristo. Y va a ser la lección número 9 que está ahí en la pantalla. Vamos todos a repetir el tema de esta lección. Cristo, el camino, la verdad y la vida. Una vez más, Cristo, el camino, la verdad y la vida. Y va a estar basada en San Juan capítulo 14, para aquellos que no tengan su expositor. Vamos a estar nosotros teniendo la exposición de esta enseñanza para que nos demos cuenta realmente el significado de todo esto que Cristo habló, cuál fue el propósito, en qué forma Él se identifica cuando dice estas palabras. Entonces tenemos nosotros acá que vamos a estar estudiando 3 revelaciones importantes que Dios hace en este capítulo 14. Note bien que ya Jesucristo está anunciando su muerte, está anunciando que se va de regreso. Los apóstoles no se sienten muy bien. Ellos estaban pensando que Él se iba a quedar a reinar, que iba a derrocar a César y que iba a estar reinando, ¿verdad?, en todo el mundo, porque ellos estaban esperando al Mesías y hasta la fecha Israel sigue esperando al Mesías. Mas sin embargo hemos venido estudiando en estos días que Cristo tenía que tener y cumplir con todos los oficios que se profetizan acerca de él en el Antiguo Testamento. El oficio de profeta. Usted dijo, profeta os levantará el Señor. Y también el oficio de sumo sacerdote, como está en el Salmo 110, ¿verdad? Tú eres sacerdote, ¿verdad?, según el orden de Melquisedec. Así que eso se tenía que cumplir. Si Cristo viene a reinar directamente, entonces los 2 primeros oficios no se podrían cumplir, porque cada oficio tiene su función, y nosotros tenemos que entender que Cristo fue profeta cuando vino, y Él llevó todas nuestras enfermedades. Además, el Mesías, si reinaba, ¿quién iba a venir contra Él? Dígame usted, ¿verdad? Él regirá con vara de hierro. Mas como cordero, entonces Él tenía que ser un profeta sufriente. No muy estoy de acuerdo con la expresión Mesías sufriente, porque realmente, hermano, el Mesías no sufre. Sufre el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, este Cristo amado, este ungido, ¿verdad?, que en arameo se dice Mesías, pero en sí quiere decir ungido. Muchos le llamaban el hijo de David. ¿Por qué? Porque descendía. Ellos estaban esperando al Mesías. Por eso ellos se confundieron, porque veían a Cristo que sanaba, veían a Cristo que estaba haciendo estos milagros, mas sin embargo le decían, dinos, ¿eres tú el Mesías o no? Nos tienes confundidos. Dinos, por favor. Y él les decía, si yo les digo a ustedes, de todas maneras no me van a creer, ¿verdad? Por eso cuando él sanaba, ya les decía a la gente, no digan que yo soy el Cristo, cállense, vayan y testifiquen a sus familiares, vayan de regreso a su casa, pero no digan nada. Pero la gente no obedecía, sanaba como el leproso, ¿verdad?, que se fue gritando por todo el valle, Cristo me ha sanado y me ha sanado y me ha sanado. Entonces, realmente Jesús funcionó en esta tierra como el profeta. Él es Jesús. Funcionó bajo su nombre de Jesús, el humano, el que se cansaba, el que tenía sed, aquel que fue maltratado, que sudó como gotas de sangre en el Getsemaní, que estaba bajo la voluntad de su Padre Celestial, como un humano. Y luego
estudiamos en una de esas lecciones que murió como el hijo del hombre, el humano. Hijo de hombre, pues tiene que ver, ¿verdad? Algo con el Mesías, pero como fue rechazado, entonces él muere, resucita, Jesús resucita ya con un cuerpo glorificado, donde la divinidad puede más que la humanidad de ese cuerpo y baña ese cuerpo de la gloria de Dios. De tal manera que este cuerpo es un cuerpo visible, tangible, pero también espiritual. Ese es el cuerpo que nosotros vamos a tener cuando resucitemos o cuando seamos transformados en el rapto de la iglesia. Y note bien que algunos creen imposible que la humanidad de Cristo se mezcle con la divinidad de Dios. Pero déjeme decirle, alguien de ustedes por ahí debe tener un anillo bañado de oro, ¿verdad que sí? De alguna manera, los quilates que ese anillo tiene, viene a formar una sola pieza. Y el precio que se da es por lo que es el anillo. Y ahora pues el anillo luce y el anillo cuesta, tiene su valor. Y hay cosas, hermanos, que están homogenizadas que no podemos separarlas. A ver, separe usted los elementos del sol, no se puede. Si nosotros nos separamos, nos morimos, ¿verdad? Somos espíritu, alma y cuerpo. Cuando nosotros estamos pensando, nuestra alma está activa. Nuestra alma está alimentándose cuando estamos estudiando. Pero cuando nos metemos en oración, cuando nos metemos en esa convivencia con Dios, nuestro espíritu entonces está activo. Y cuando nos vamos al restaurante y comemos un buen bistec ahí, nuestro cuerpo está activo, ¿se da cuenta? En otras palabras, nosotros tenemos que entender cuándo es que los elementos nuestros están activos. Espíritu, alma y cuerpo. En este momento están los tres activos, ¿verdad que sí? Porque estamos en comunión con Dios, estamos aprendiendo y estamos presentes en la iglesia. Hemos traído nuestro cuerpo a sentarlo en esa silla, ¿verdad? Para aprender palabra de Dios. Y eso es muy importante. Entonces tenemos acá que ahora Jesús tiene la función de sumo sacerdote. Cuando venga va a ser entonces el Rey de Reyes y Señor de Señores y va a tener la función mesiánica por 1000 años, literalmente 1000 años. Hay quienes no creen en los 1000 años literales y los postmilenialistas, ellos creen que este mundo se tiene que ir mejorando, mejorando, mejorando hasta que venga el nuevo cielo y la nueva tierra. Pero este mundo va de mal en peor usted. Entonces ellos están descartados. Los amilenialistas, ellos, bueno, ambos creen que hay milenio, pero el postmilenialista cree que Jesús ya está reinando espiritualmente y que nosotros como iglesia también estamos reinando, pero que no hay un milenio literal, sino que ellos se basan en aquella mujer que escondió levadura en las 3 medidas de harina que habían. Malinterpretan esa parábola, diciendo que la levadura es el evangelio que leuda el mundo entero. Entonces ya viene Cristo a reinar, pero Cristo no está hablando de eso, está hablando de el reino de Dios, o sea, el reino de los cielos, la iglesia aquí en la tierra, que puede ser contaminada. Eso se compara con el trigo y la cizaña. Se compara con los peces buenos y los peces malos que tomó aquella red. ¿Se da cuenta? Entonces, son 7 parábolas que Jesús enseña ahí en Mateo capítulo 13. Y esto tiene que ver también de una forma paralela con las 7 cartas que se le mandan a las 7 iglesias ahí en Apocalipsis. Son periodos que la iglesia tiene en esta tierra. Se cree que ahora estamos en el tiempo de la Odisea. Estamos en el momento, hermano, en que la iglesia está rica, pero le falta la llenura del Espíritu Santo.
muchos evangélicos hay hoy en día, pero evangélicos libres que hacen cualquier cosa que se les antoje. No hay doctrina ahora en la iglesia, no hay nada. Ya el amor de Dios se ha malinterpretado. Ya se quitó el castigo y solamente amor, amor, que todos están empalagados. Se da cuenta de tanto amor. Los judíos en el Kabbalah tienen esta enseñanza muy hermosa donde dicen que el amor y la disciplina trae la belleza. De no entender, si se aplican las dos cosas, lo que produce es belleza. ¿Se da cuenta? Para nosotros, pues somos bellos en Cristo, ¿verdad que sí? Porque tenemos amor y tenemos disciplina, la vara. El Salmo 125 dice que no descansará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos, no sea que estos se vayan por allá, se resbalen. Entonces, cuando Cristo venga, va a ser rey. Entonces, los amilenaristas, ellos creen que hay milenio, pero es un milenio espiritual. No creen que haya un milenio literal, por eso se llaman amilenialistas, porque todo tiene que ver con lo literal. Ellos creen en el milenio, pero no en la manera en que el Apocalipsis lo presenta, que Cristo va a reinar por 1000 años, donde el león estará con el cordero, donde el niño jugará con la serpiente, ahí lo que dice en Isaías capítulo 11. Entonces todo eso se tiene que cumplir. Ahora, Israel hasta el día de hoy está esperando esa clase de reino, pero no acepta que Jesús, quien en verdad es el Mesías, haya sufrido, lo hayan matado. Bueno, a Jesús nadie lo mató, él dio su vida. Él dijo, a mí nadie me quita la vida, yo doy la vida por rescate de muchos. Él no podía morir porque no venía de la descendencia de Adán. Y por cuanto todos los hombres pecaron, la muerte pasó a todos, ¿verdad que sí? Entonces, pero Cristo no pecó a la forma de Adán ni a ninguna forma, sino que Él trae entonces lo que es el ADN que el mismo Espíritu Santo produjo en ese cuerpo, una nueva sangre, esa sangre que nos limpia de todo pecado. Aquí en el capítulo 13, hermano de Juan, porque hay que estudiar el capítulo 13 para saber por qué Jesús habla de la manera en que habla en el capítulo 14. Note bien que ahí en su lección usted tiene este pasaje donde dice, y vamos a leerlo para que estemos familiarizados, en San Juan capítulo 14. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Jesús ve a los apóstoles preocupados. Y él les dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Por qué le dice así? Porque antes, en el capítulo 13, suceden ciertas cositas que ponen a los apóstoles turbados, confundidos. Noten bien que todos ellos pensaban en el reino. Ellos pensaban, aun cuando Cristo se estaba yendo al cielo, todavía antes de que se fuera, que la nube lo tomara, le preguntaron, maestro, dinos, ¿cuándo van a hacer estas cosas pues? ¿Cuándo vas a reinar? Ellos estaban todavía con esa cosquillita, ¿verdad? Del reino. Pero ¿qué dijo Jesús? Nos toca a vosotros. No te ven cómo los separa a ellos en su mentalidad, cómo los separa de la expectativa común de Israel. Nos toca a vosotros saber estos tiempos. ¿Por qué? Porque la iglesia es una entidad que no pertenece a este mundo. La iglesia, hermano, no está esperando realmente el reino como los israelitas, está esperando el rapto. ¿Se da cuenta? Está esperando las bodas del Cordero. Por eso nosotros tenemos que vivir de tal manera que cuando suene la final trompeta nos vayamos en ese rapto. Y no quedarnos, porque si nos quedamos, hermano, ya terminó toda esperanza para nosotros. Entonces dice el versículo 2, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Está hablando de presencia, una presencia literal. Pablo está hablando de que nosotros estamos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Eso nos garantiza a nosotros la esperanza de la transformación de este cuerpo que tenemos.
En otras palabras, nuestro espíritu y nuestra alma ya están recibiendo lo que hay en el cielo. Quiere decir que el reino celestial, el reino de los cielos ya está dentro de nosotros. Pero este cuerpo todavía tiene que ser transformado. Este cuerpo, hermano, nos impide muchas cosas. El espíritu tiene sed de Dios, pero cuando el cuerpo no lo trae a la iglesia, entonces el espíritu no se alimenta, porque es el cuerpo el que tiene los pies, hermano. Es el cuerpo el que se tiene que entrar en el carro para venirse a la iglesia. Ni modo que usted se quede en la casa en cuerpo y se venga en espíritu. Se murió entonces. Entonces, hermano, es el cuerpo el que nos impide a nosotros. El cuerpo, hermano, cuando se cansa, aunque el espíritu y el alma tengan sed de Dios, no pueden tomar del agua de vida debido a que el cuerpo está cansado y se duerme y no tiene aliento de nada. Y la persona necesita tomar ciertas vitaminas, ¿verdad? Un Monster o un... para que esté activo. Pero este cuerpo realmente, hermano, es muy... Cristo lo dijo. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne, ¿qué? Es débil. Los sentidos están en nosotros, hermanos. Y Pablo dijo, yo temo que la serpiente engañe vuestros sentidos, así como engañó a Eva. Cualquiera que peca es a través de los sentidos. Usted ve algo, le gusta y lo sigue como el buey que va al degolladero. ¿Se da cuenta? Usted ve algo que, oye algo, le gusta, pues, y no es de agrado a Dios, el cuerpo va a reaccionar y el espíritu se va a entristecer. Va a estar ahí bailando y haciendo cuanta cosa, pero el espíritu no está adorando a Dios. Y de repente, pues, usted usa los tactos, sus sentidos. Entonces, ahí es donde está el problema. Pero por esa razón, el apóstol Pablo dice que el que busca a Dios viene a ser un hombre neumáticos. Neumáticos quiere decir un hombre espiritual, un hombre que camina con Dios como caminó Enoc, un hombre que es guiado por el Espíritu Santo, que realmente se desconecta de las cosas de la carne. Cuando un creyente fácilmente está conectado con las cosas de la carne, fácilmente está pensando mal, está pensando cosas de sensualidad que sabe que no debe de pensar, quiere decir que está desconectado de Dios y el que gobierna su vida es la carne, es el sarx, esa naturaleza caída, eso que no ama a Dios, está activo en su vida. Y Pablo dice, no reine pues el pecado en vuestros cuerpos mortales. Dando a entender el pecado de la naturaleza caída, el sarx, el deseo pecaminoso que hay en el ser humano. Vemos entonces acá, hermano, que en el versículo 4, Cristo sigue diciendo, y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, mire qué atrevimiento, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Este atrevimiento, hermano, es de elogiarse, porque lo que Felipe está pensando acá es algo más allá de lo común que un ser humano puede pensar. Lo que Felipe está pensando es que este Cristo, que este hombre de Dios, este enviado de Dios, Jesús, que está ahí, tiene poder para revelar al Padre. ¿Se da cuenta? Porque él cree que él sí ha visto al Padre. Jesús lo dijo, nadie ha visto al Padre sino yo que vengo de allá. Porque el que ve al Padre se muere, mi hermano. Entonces Cristo lo vino a manifestar. Entonces Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Y qué dijo Jesús en el versículo 9? Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues decís tú, muéstranos al Padre?
¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Note bien, Cristo está hablando de la esencia divina que compone la unidad entre el Padre y Él. Cuando Él dice las palabras que yo hablo, está hablando ya en el aspecto humano. O sea, Él sabe cómo localizarse él mismo cuando dice algo, cuando hace algo. Cuando se sube a la barca es el hombre humano, ¿verdad que sí? Pero él sabe que no se puede hundir, él puede caminar sobre las aguas. Está enseñando y ahí en Mateo capítulo 13 y lo que hace es que se sube en una barca para enseñar. Pero llega el momento en que él hace el cambio, ¿verdad? Realmente como Dios, él puede sujetar el mar, los vientos y caminar sobre las aguas. Pero no solamente como Dios caminó Jesús sobre las aguas, sino como el hombre perfecto. Adán tenía la capacidad de poder caminar sobre las aguas, hermanos. Si Adán no hubiera pecado, para nosotros no hubiera fronteras en verdad. Nosotros caminaríamos sobre las aguas. Por ahí había un eslogan en uno de esos, ¿cómo se dice? Stickers, calcomanías que ponen en los carros. Dice, la próxima vez que te sientas perfecto, trata de caminar sobre las aguas. En otras palabras, esa es la medida nuestra, ¿verdad que sí? Si usted piensa que está perfecto y que puede señalar y que puede juzgar, váyase al mar a ver si camina sobre las aguas. Y si se hunde, convénzanse de que no hay perfección todavía. Aquí entonces vemos en el versículo 10 que Jesús está dando a entender que el Padre y Él son uno. Versículo 11, creedme. Ahora, ese es asunto de creer, hermano. No es asunto nada más de como hacen ahora muchos que se van a estudiar la historia de Jesús, la historia de los pergaminos y todo esto que tiene que ver con el Evangelio, y se han dado cuenta que hay cosas que no concuerdan. Dicen, bueno, hay 4 evangelios, pero los 4 evangelios no concuerdan. En los 4 evangelios uno dice una cosa y el otro dice otra cosa. Entonces, ¿cómo es eso? Bueno, el punto es de que un juez le va a querer mejor a 4 testigos que digan un testimonio en diferente forma, pero que todo converge en un solo punto. Pero ¿qué tal si los 4 testigos dicen todo lo mismo, palabra por palabra? Va a decir el juez, no, estos se ensayaron. Estos se ensayaron. Cuando los 4 evangelios dan testimonio de la manera que ellos lo ponen, eso implica que la veracidad del ministerio de Cristo realmente es cierta. Tiene que ser aceptable. Pero ellos quieren diluir lo que es en sí la enseñanza bíblica. Mas sin embargo dice el versículo 11, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. ¿Se da cuenta? La otra vez hablamos de que Cristo se limitó él mismo a hacer ciertas cosas para darle a la iglesia el privilegio de hacerlas. Y note bien, aún en su ministerio, Cristo tuvo solamente su ministerio ahí en la tierra de Galilea y en Judá. Él no salió de ese territorio. Y cuando quiso salir a la tierra de Sidón, se dio la vueltecita por allá, ¿verdad? Porque tenía algo que cumplir con la mujer sirofenicia. Pero aún a los apóstoles les dijo, cuando vayan y prediquen, no le prediquen a los gentiles ni a los samaritanos. Prediquen solamente a los de Israel. Porque en ese tiempo tenía que estar todo dedicado al pueblo de Israel. Ya cuando él se iba a ir, entonces pasó por Samaria porque era necesario pasar por Samaria. Y llevó el evangelio a Samaria. Luego les dijo
que iban a recibir poder, le dijo así a sus apóstoles. Cuando venga sobre ellos el Espíritu Santo, iban a ser testigos, ahí en Hechos capítulo 1, versículo 8, que le iban a ser testigos a él. Ahora, la palabra testigos que aparece allí en este versículo en la Biblia, en el griego es mártir. Y usted sabe lo que es un mártir, ¿verdad que sí? Dijo, me seréis mártires. Ni modo, ellos se van a ir a predicar y van a sufrir, iban a morir por Cristo. Así que cualquiera que diga que es testigo de Dios, de Jesucristo, tiene que saber que es un mártir. Cuando usted vaya y evangelice y lo maltraten, usted diga, razón tuvo Cristo de decir que yo soy un mártir, ¿verdad? Y ponerse en ese pedestal. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. ¿Se da cuenta? Ahí Cristo entonces se expande el Evangelio. ¿Pero quién lo hace? La iglesia. La iglesia, a través del Espíritu Santo. Entonces, yo quiero hablar, hermano, sobre lo que pasa ahí en Juan capítulo 13. En primer lugar, hermano, Jesús ya ha terminado su ministerio público y se concentra en sus apóstoles. Note bien que llega el momento en que Jesús ya no, el último milagro que Jesús hizo en la Biblia a un ser humano fue al ciego Bartimeo. Y cada milagro que Jesús hacía traía un mensaje. No sanaba por sanar, era porque a través de los milagros Él estaba dando un mensaje. Uno de los primeros milagros que Él hizo fue cambiar el agua en vino, porque Él venía a hacer esa transformación. Entonces, era una señal. Y luego sanó al leproso. La lepra es un tipo del pecado. Al sanar al leproso, lo sanó porque era judío. Y con eso quiere decir que Él vino a quitar la lepra espiritual en el pueblo de Israel. Vino a limpiarlos, a darles un corazón nuevo, como dice el profeta. Él es el que va a dar el corazón nuevo a través del nuevo pacto. Note bien que este nuevo pacto no se ha cumplido con Israel. Pero la extensión de este nuevo pacto, que es parte de la bendición abrahámica, ha sido dada a nosotros que creemos en Cristo Jesús. ¿Cuál es la extensión de este nuevo pacto? El Espíritu Santo. Dios le dijo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Todas las familias. ¿Por qué? Porque a través de Cristo iba a venir el Evangelio. Y nosotros entonces hemos sido injertados, siendo ramas silvestres, en el buen olivo. Note bien, el olivo representa la vida espiritual del pueblo de Israel, que ahora mismo está apagada en ellos, pero está encendida en nosotros. Porque el Espíritu Santo está morando en cada creyente, en cada cristiano, que es miembro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Entonces, ese es el buen olivo. Hay 3 árboles que simbolizan algo muy especial en el pueblo de Israel. Por ejemplo, la higuera. La higuera simboliza la parte religiosa de Israel, el sacerdocio y aún el templo. Note bien que Jesús, antes de morir, maldijo la higuera. Y le dijo, nadie más coma fruto de ti. Y la higuera hasta el día de hoy está seca. No hay templo, no hay sacerdocio, no hay sacrificio, no hay nada. La higuera está seca. Pero Jesús dijo, y se lo dijo al pueblo de Israel, no a la iglesia. Le dijo, cuando veáis que la higuera empieza a florecer, ahora mismo ellos quieren ya construir el templo. Ahora mismo ya están asignando sacerdocio. Ahora mismo ellos ya están identificando quiénes son levitas. ¿Por qué? Porque la higuera está floreciendo. Algunos se equivocan y dicen, no, cuando la higuera florece quiere decir que todos los judíos van a retornar a su tierra. No, 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 es una mala interpretación bíblica. Lo he oído de grandes predicadores. Hombres que saben Biblia y no saben cómo interpretar la Biblia en verdad. En estos pasajes tan importantes. Lo que pasa es que repiten lo que otros dicen. Alguien dijo que Noé predicó 120 años, hermano, y hasta un himno hicieron. Pero realmente fueron 100 años. Y yo no sé, y todos los predicadores mencionando y mencionando y mencionando y mencionando y cantando. Yo no sé qué clase de mentalidad tiene esta gente que usa los púlpitos para predicar la palabra.
repitiendo las cosas que otro dice. Hay que investigar primero, hay que saber, hay que irnos a la Biblia para saber si lo que se dice es cierto. Es cierto, hay equivocaciones que uno tiene más tarde que corregir. Uno tiene que ser humilde, ¿verdad? Cuando uno se equivoca, uno sabe, porque a la palabra de Dios, hermano, no hay que quitarle ni agregarle. La palabra de Dios, hermano, si uno la interpreta mal, uno se tiene que vencerse, decir, es cierto, estuve equivocado, porque es la palabra de Dios la que vale, no mi palabra. Aquí lo que se habla es palabra de Dios. Y el punto, hermano, es que tenemos nosotros que entender de que Cristo, maldigo la higuera, pero la higuera está seca ahora. Pero cuando ya venga ese deseo de reconstruir el templo y hacer todas estas cosas, que la higuera está floreciendo. Entonces la higuera representa la religión. Y luego tenemos la vid. Jesús dijo, yo soy la vid verdadera. La vid es la vida nacional de Israel. Tiene que ver con el reino, tiene que ver con lo político, tiene que ver con lo social. Esa es la vid. Uno de los salmos dice, hiciste venir una vid de Egipto. ¿De qué está hablando? De Israel. Entonces la vid es la vida nacional. Por eso Jesús dijo, yo soy la vid. Dando a entender, yo soy el rey. Yo vengo a traer el reino. Entonces la vid realmente es la vida nacional de Israel. Pero está el olivo. El olivo es la vida espiritual. Recuerden, nosotros no estamos injertados en la higuera, porque la higuera representa el judaísmo de Israel. Ni estamos injertados en la vid, aunque podemos tomar eso como un ejemplo, ¿verdad que sí? Pero legalmente hablando, estrictamente hablando, interpretando la Biblia, Jesús le está hablando a los apóstoles, que todo judío que no lo ame a él, que no lo aprecia a él, entonces el Padre va a venir y lo va a cortar. Note bien que las ramas ya están en la vid, no están injertadas. Las ramas son originalmente de la vid, pero la rama o el pámpano que no da fruto, Dios lo corta. Ahí no dice que esas ramas o algunas de esas ramas han sido injertadas en la vid. No, no. Esas ramas son parte ya originalmente de la vid, pero Dios las va a cortar. Quiere decir, los judíos que no creen en Cristo los corta. No van a nacer de nuevo, pues no entran al reino, como le dijo Jesús a Nicodemo. Nicodemo, si tú no naces de nuevo, no puedes entrar al reino de Dios. Tienen que creer en Jesús. Pero en el olivo también desgaja las ramas naturales. Ahí en Romanos capítulo 11, desgaja las ramas naturales y agarra las ramas no naturales, que son los gentiles, y los pone en el buen olivo, los injerta en vez de las ramas naturales, para que beban o se alimenten de la savia, que es el Espíritu Santo, a través de Cristo Jesús. Entonces nosotros estamos injertados en la vida espiritual ahora del buen olivo, porque el buen olivo, viniendo de Abraham, ¿verdad? Viniendo de Abraham, pasa por David, pasa por José y luego pasa por Cristo. Entonces la razón o el derecho que nos da a nosotros de estar injertados en ese olivo es porque Cristo es parte de esa descendencia. Por eso Pablo le dice a los Gálatas, vosotros que sois de la fe, sois hijos de Abraham. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Porque somos de la fe, estamos injertados ya en la fe de Abraham. Vivimos con la misma fe que Abraham tuvo. Entonces esa fe es la que nos da el derecho a nosotros de ser hijos de Abraham. Porque Dios le dijo a Abraham, bendeciré tu descendencia y tu descendencia será, le dijo, multiplicaré tu descendencia. Tu descendencia será como la arena del mar. Eso es lo consanguíneo, la descendencia de Abraham en la forma física. Pero luego le dijo, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo. ¿Dónde están las estrellas? Están allá en el cielo, allá arriba. Esa es la descendencia espiritual de Abraham. Así que Abraham tiene dos descendencias. La descendencia consanguínea, que los judíos se peleaban con Jesús. Nosotros somos hijos de Abraham, les decía. Nosotros somos hijos de Abraham. Y Jesús les dijo, no, vosotros sois hijos, pero vuestro padre es el diablo. Porque las obras que, si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham hicierais.
pero ahora a mí me quieren matar ustedes. Abraham no haría eso, le dijo, porque Abraham se gozó en ver mi día. Ahora, la descendencia espiritual, pues es la que viene a través de Cristo. Nosotros estamos injertados ya en ese buen olivo. Entonces, Cristo, hermano, termina su ministerio público y se dedica a los apóstoles a entrenarlos para el ministerio. Entonces, al salir, ahí en Juan capítulo 13, del 1 al 20, vemos que al salir de la primera fase de la cena pascual que él tuvo con sus apóstoles, le lava los pies a los apóstoles. Y esto, hermano, viene a sorprender a los apóstoles. Que Pedro le dijo, ¿cómo tú me vas a lavar los pies a mí? ¿Qué te pasa, Jesús? No es posible, solamente los siervos son los que le lavan los pies a los visitantes cuando llegan. Pero yo no soy ningún visitante, tú eres Jesús, el Hijo de Dios, y me vas a lavar los pies. Y le dijo Jesús, mira, Pedrito, si tú no te dejas lavar los pies por mí, no vas a entrar al reino de los cielos. Y a Pedro se le abrieron los ojos bien grandototes, así usted. Y dijo, así es el asunto entonces. Bueno, pues entonces báñame, le dijo. Báñame si es así. Y le dijo Jesús, mira, Pedrito, los que ya están limpios no tienen necesidad de bañarse. Pero oiga bien, él estaba lavando los pies a los apóstoles para mostrar un ejemplo de servicio en la iglesia, de humildad. La iglesia de Dios Evangelio Completo celebra el lavamiento de los pies. Yo lo llegué a celebrar. Es algo muy hermoso. Y ahí se va todo orgullo. Eso es para que se vaya todo orgullo, hermano. Porque hay congregaciones donde siempre hay alguien que dice, aquel me cae mal, ¿verdad? Aquel tiene la sangre pesada, dice. Como que esa la pesó en la balanza, no sé qué balanza se la pesó, ¿verdad? Ese tiene la sangre pesada, no sé, desde que lo vi me retumbó usted. Y hasta se atreven de decir, este como que carga un mal espíritu. Porque ese me retumbó desde que lo vi. Pero el lavatorio de pies, hermanos, es para eso. Para poner a esa persona, a quien esta persona realmente piensa que no le cae bien, para que le lave los pies. Ahora sí, le vas a lavar los pies. Y ahí no hay asunto de que con este quiero, no. El pastor conoce muy bien sus ovejas. Y el pastor sabe dónde está el problema. Y pone a los dos problemáticos a lavarse los pies, el uno con el otro. para que se termine todo orgullo. Bueno, por supuesto, ese es un acto muy hermoso, pero el que va a participar de ese lavatorio de pies tiene que llevar los pies bien limpios, por supuesto. Los tiene que llevar bien limpios, de modo que diga, hoy sí me desquito. Los tiene que llevar limpios, porque si no se sale corriendo el otro. Bueno, ese es el primer ejemplo que Jesús les da a los apóstoles. Le dijo, ejemplo os he dado, para que así como yo he hecho con ustedes, ustedes también hagan entre ustedes. Qué tremendo, ¿verdad? Pablo dice que siempre consideremos a nuestros hermanos superiores a nosotros, para que los respetemos, porque ahí es donde se respeta a alguien, cuando usted le da dignidad, cuando usted lo pone superior a usted, que no diga yo valgo más que él, ese para mí es una langosta, no. Usted lo respeta cuando realmente le da dignidad a esa persona y dice, no, esta persona es hija de Dios, viene a la iglesia, está luchando por su vida espiritual, no tengo que ser de estorbo, yo tengo que bendecirlo también a través de mis actitudes, a través de mi saludo, tengo que estar orando por él, por ella. Entonces, esto, hermano, es la comunión. Esa es la gente que se va al cielo. Déjeme decirle, si aquí hay alguien que no está amando a alguien por demás, aunque hablen lenguas, usted no se va al cielo. Porque Juan dice en su primera carta de que solamente los que aman son los nacidos de Dios y son hijos de Dios, y los que no aman son los hijos del diablo. Lo dice una vez ahí, ¿verdad que sí?
No lo estoy diciendo yo, léalo, ahí está. ¿Verdad? 1 Juan capítulo 3. Bueno, el punto es, hermano, que también, ahí mismo Jesús le dice a los apóstoles que va a haber uno que lo va a entregar. A partir del versículo 21 al 30 de Juan 13. Dice que habiendo dicho esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Qué tremendo que el hombre no se conoce a sí mismo, ¿verdad? Porque dice, ¿seré yo, Señor? ¿Seré yo, Señor? Imagínense. Qué tremendo. Y uno de sus discípulos, al cual amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Era Juan. A este pues hizo señas Simón Pedro, para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Lo tremendo del caso es que le hizo señas a escondidas de Jesús. ¿Creen ustedes que Jesús no se daba cuenta? Claro que sí. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Respondió Jesús, a quien yo diera el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, oiga bien, esto aparece aquí por primera vez en la Biblia. Por primera vez. Siempre los demonios son los que se entran en el cuerpo del ser humano. Pero aquí por primera vez, dice, y habiendo, ¿dónde estamos? Sí. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. ¿Se da cuenta? Satanás, por primera vez se registra en la Biblia que entra en el cuerpo de un ser humano. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto, apúrate. Entonces recordemos que esto es peligroso, hermano, porque Satanás lo que anda viendo es una oportunidad. No fue en sí la maldad de Judas como ladrón que realmente hizo que saliera para ir a vender a Jesús o entregarlo, sino que fue Satanás porque Judas tenía una puerta abierta para él. Algunos dicen, yo no me puedo endemoniar porque yo tengo el Espíritu Santo, pero está jugando con Dios. Está viendo pornografía, está yendo a lugares donde no debe de ir, está haciendo pecado, que no se quiere alejar de él, sabe muy bien que está pecando. Entonces es una puerta abierta para Satanás, para que de un momento a otro venga un chorro de demonios usted y entre en esa vida. ¿Se da cuenta? Los demonios no entran así. ¿Cuántos demonios se cree que tenía el endemoniado gadareno? 2000. Se dice así porque habían 2000 cerdos. Y cada cerdo imaginen, un demonio por cerdo. Entonces, los demonios, hermano, son peligrosos. Entonces, con el Espíritu Santo ya no trabaja con la persona, se aleja de la persona, porque la persona la tiene entristecida, la tiene apagada, entonces los demonios vienen. Y la peor condición, la condición postrera de este hombre viene a ser peor que la primera. No hay que darle lugar a Satanás. Por eso la Biblia dice, no le deis lugar al diablo. ¿Se da cuenta? No le deis lugar. Una hermana me dijo un día, hermano, yo a mi esposo lo tengo castigado. Oh, sí, ¿por qué lo tiene castigado? ¿En qué forma? No, yo no duermo con él. Porque yo quiero probarlo si en verdad me ama. Y le dije yo, hermana, usted está fallando. Porque aunque un esposo ame mucho a su esposa y la esposa se aleja de él, es una puerta abierta a Satanás. Y con el diablo no se puede jugar. Satanás viene y en el momento en que menos lo espera, destruye ese hogar. Y por el castigo que le dio la esposa. Pero se castigó a ella misma. ¿Se da cuenta? Por no haberle puesto atención a la voz del Espíritu Santo. Lo mismo pasa con el esposo. Quiero probar si mi esposa me ama de verdad. A ver si en verdad me va a ser fiel. No, te va a ser infiel de verdad. ¿Por qué? Porque la estás entregando en las manos de Satanás prácticamente. Y no apoyarla, no protegerla. Entonces Pablo recomienda, ¿verdad? Que ni el hombre es dueño de su propio cuerpo, sino la mujer. Y ni la mujer es dueña de su propio cuerpo, sino el hombre. Entonces, así dije al principio, ¿verdad? Que si el hombre es dueño,
¿verdad? Él dice que si el hombre no es dueño de su cuerpo, sino que la esposa, y que la esposa no es dueña de su propio cuerpo, sino el esposo, ¿verdad? Y que si se van a separar, que se separen en mutuo acuerdo, ¿verdad? Si va a ser para oración o algo, ¿verdad? Pero que se junten de inmediato, para que el diablo no tome ocasión. Porque si ninguno, dice Pablo, tiene el don de continencia, entonces que duerman juntos. No uno en la hamaca por allá y el otro, ¿verdad? Porque de esa manera Satanás va a tomar ocasión. Entonces no hay que darle lugar al diablo. Judas le dio lugar al diablo. Ambicionaba mucho el dinero. Pero realmente él no tenía fuerza para entregar a Jesús hasta que el diablo se le metió. Entonces dice el versículo 28, pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, pero la tenía vacía quizás. La iba a ir a llenar con los sacerdotes. 30 piezas de plata le iban a dar. Que después las tiró, ¿verdad? Y no las necesito porque he vendido la sangre inocente. He vendido a un santo. Y se arrepintió y fue demasiado tarde. Y fue un arrepentimiento según el mundo porque fue y se mató. Hay gente que se arrepiente de hacer cosas y lo que hacen es que se matan. Ese es el arrepentimiento según el mundo. Pero el arrepentimiento según Dios, esta persona en vez de matarse busca a Dios. Lo que hizo Pedro. Pedro negó a Jesús, pero no fue y se mató como Judas, sino que vino a Jesús. ¿Se da cuenta? Ese es el arrepentimiento para vida. Hay arrepentimiento para muerte. Y hay arrepentimiento para vida. Como aquel que peca, que sabe que hizo algo malo, entonces se suicida espiritualmente, ya no viene a la iglesia. Y ya no va a estar en la iglesia, mi hermano. No, ya pequé, ya hice algo ahí, ya no, ya que me vaya al infierno. Ya. Se suicidan espiritualmente y ya no vienen a la iglesia por algo malo que hicieron. No, eso no tiene que ser así, hermano. Cristo dice, venid a mí, venid a mí, venid a mí. Buscadme y viviréis. Él siempre anda invitando, él no desprecia. Y luego, del versículo 31 al 35, les da un nuevo mandamiento. Note bien que les dice, un nuevo mandamiento os doy. Un nuevo mandamiento os doy. Este mandamiento está en el Antiguo Testamento, que nos amemos los unos a los otros. Pero note bien lo que les dice. El versículo 31, entonces cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Miren lo que estaba causando esta noticia en la mente de ellos. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. Les dice que no pueden ir. ¿Por qué? En ese momento. Un mandamiento nuevo os doy. Ahora, para ir ahí hay que vivir en este mandamiento. Que os améis unos a otros. Como yo os he amado, que también os améis unos a otros. ¿En qué consiste el nuevo mandamiento? En que nos amemos unos a los otros de la misma manera en que Jesús nos ha amado. ¿Se da cuenta? Nadie había amado antes como Jesús. Pero ahora Jesús dice, un nuevo mandamiento os doy. Que os améis los unos a los otros de la misma manera en que yo los he amado a ustedes. ¿Se da cuenta? ¿Y qué hizo Jesús con ese amor que nos tenía? Entregó su vida. Dio su vida. Nosotros tenemos que muchas veces, hermanos, sacrificar ciertas cosas, ciertos orgullos, para que el amor de Dios se desarrolle en nuestra vida. Porque el orgullo, la arrogancia es lo que hace que el amor de Dios no se manifieste hacia los demás. Nos da vergüenza amar muchas veces. Nos da vergüenza perdonar, nos da vergüenza sonreír a aquel que nos ofendió. Nos da vergüenza y nos sentimos mal darle la mano. No, hermano, todas esas barreras se pueden romper con el poder de Dios que está en nosotros. Y no dejemos que eso nos venza, porque, hermano, si no,
no nos vamos al cielo, es por demás. ¿Y para qué queremos estar en la iglesia si sabemos que no vamos a ir al infierno de todas maneras? ¿Verdad? Entonces, este es un mundo espiritual en el cual estamos viviendo. Ahora, Jesús, hermano, detecta esta confusión en sus apóstoles y aún del versículo 36 al 38 agrega algo más. Le dice a Pedro que lo va a negar. Más confusión todavía usted. Qué bonito le estaba hablando antes, ¿verdad? Yo soy el pan de vida, yo soy el buen pastor, y enseñándoles cosas hermosas, pero ahora le está diciendo, tú me vas a negar, y yo me voy a ir, los voy a dejar solos. En otras palabras, ¿qué clase de esperanza ellos tenían acá? Entonces en el capítulo 14, ahora Jesús les dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Note bien que aquí hay una nueva revelación. ¿Cuál es la revelación que Cristo le da en este momento a los apóstoles? Que Él es Dios. Porque les dice, ¿creéis en Dios? Creed también en mí. En otras palabras, ¿por qué les dice que crean en Él? Si Dios es suficiente, ¿verdad que sí? Pero Él les dice que crean en Él porque también Él es Dios. Entonces los apóstoles tenían que saber que tenían que creer en el Padre, en Dios, pero también tenían que creer de igual manera en Jesucristo. Dice Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se niega a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El que no cree en Jesús, la ira del Padre viene sobre esa persona. Así que es importante creer en Cristo. Hay gente que no cree en Cristo. Si no cree en Cristo no tiene vida eterna, es por demás. Romanos 10, 13 y 14 dice, ya que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Note bien, ¿qué es invocar y llamar? Nadie va a ser salvo si no invoca el nombre del Señor. Luego dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo lo llamarán? ¿Cómo lo alabarán? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? A quien predicamos nosotros es a Cristo Jesús. El mundo tiene que creer en Jesús para que tenga vida eterna. Note bien que para ser salvos hay que creer en Él. Nadie puede decir, yo no necesito a Jesús. 1 Timoteo 1:16 dice, pero por esto fui recibido misericordia, dice Pablo en su testimonio, para que Jesucristo mostrara en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. El ladrón en la cruz, hermano, le pedía a Jesús que descendiera a la cruz para creer en Él. Le decía ahí en Mateo 27:42, a otros salvó, pero a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, que descienda ahora de la cruz y creeremos en Él. Mire qué tremendo, hermano. Querían una manifestación. Hay quienes dicen, yo no creo en Jesús porque no me ha hecho un milagro. No, a Jesús hay que creer en Él aunque no haga el milagro. Nosotros vamos a seguir creyendo en Jesús aunque las enfermedades estén presentes. Es más, aunque se llegue el momento de que no tengamos para pagar un bill, seguiremos creyendo en Jesús. Juan 20:31 dice, pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Hermano, el creer en Jesús no implica independencia del Padre, porque dice 1 Juan capítulo 2, del 20 al 23, vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Os he escrito no porque seáis ignorantes de la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, pues niega al Padre y al Hijo. ¿Se da cuenta? Al negar a Jesucristo se está negando también al Padre. Todo aquel que niega al Hijo, dice el versículo 23, tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Todo aquel que cree en el Hijo
también cree en el Padre. 1 Juan 5:1. Tenemos aquí la fe que vence al mundo, porque para creer en Jesús hay que tener fe. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró también al que ha sido, ama también al que ha sido engendrado por él. Quiere decir que el que ama a Cristo ama al Padre. El que ama al Padre tiene que amar al Hijo, porque no hay independencia entre ellos dos, son uno. Entonces, hermano, aquí hay una declaración de la esperanza futura en los versículos 2 y 13 del capítulo 14. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo le hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Miren lo que dice ahí en San Juan 14 en la lección. El versículo 3. Y si me fuera y yo os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esto es importante para que nosotros sepamos, mi amado hermano, de que aquí nos está hablando Jesús de una esperanza futura. Nos está hablando de moradas. Ahora, esto hay que entenderlo bien. En hermenéutica hay una regla que dice que la Biblia, bueno, en lo general dice que la Biblia, su propia interpretación, mas sin embargo hay una regla que dice que un texto se puede interpretar por otro texto paralelo, para saber qué es lo que dice. Luego Pablo lo explica, qué son estas moradas de la cual Jesús habló acá. ¿Está hablando de casas? ¿Está hablando de mansiones? ¿De qué está hablando Jesús? Ahí en 2 Corintios capítulo 5, del versículo 1 al 10, el apóstol Pablo nos da todo en sí, lo que realmente es lo que Cristo quiso decirnos. ¿Qué es una morada? ¿Qué es una casa? Hay versiones que dicen en edificios, casas, moradas. Pero Cristo dijo, en la casa de mi Padre, ¿verdad? En la casa de mi Padre, allá en el cielo. Quiere decir que vamos a estar adentro de esa casa. Porque si usted dice, en la casa de mi papá, esa es la casa, usted está ahí. Yo vivo ahí, ahí tengo mi cuarto. Ni modo que lo tenga allá afuera, ¿verdad? Usted especifica que está ahí. Ahora, si hay un edificio adicional, pues es otra cosa. Usted lo especifica también. Pero dice 2 Corintios 5, 1, sabemos que si nuestra morada terrestre, está hablando de que del cuerpo, este tabernáculo, note bien, hace una comparación del tabernáculo en el desierto con el templo de Moisés. ¿Cuál de los dos era más esplendoroso, más bello? El templo de Salomón, ¿verdad? El templo de Salomón es un contraste con el tabernáculo de Moisés en el desierto. Porque el templo de Salomón pues era un edificio grande, de piedras, muy hermoso. No se podía mover, no era portable, como el tabernáculo. Entonces vemos acá que dice, sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshace, tenemos de Dios un edificio, una casa, no hecha de manos eterna en los cielos. Si nos quedamos ahí nos podemos confundir, porque podemos pensar que Dios nos ha hecho una casa allá. Dicen algunos, no, si yo no tengo casa acá, pues lo voy a tener en el cielo. No, vamos a ver de qué está hablando aquí el apóstol Pablo. Versículo 2. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquí a nuestra habitación celestial. Note bien, aquí ya hay algo que revela. Revestidos, ¿verdad? Quiere decir que esa morada, esa casa, es nuestra. Vamos a ser revestidos de esa nuestra habitación celestial. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. El punto es de que, como está hablando del cuerpo glorificado, el ser humano, hermano, no puede estar completo sin cuerpo. Los griegos pensaban que el cuerpo era un estorbo para el espíritu, pero Pablo se da cuenta, explica y dice que el cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. No es estorbo, que lo podemos presentar al Señor. Entonces vemos acá que así mismo dice los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, pues no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Pero el que nos hizo
para esto mismo es Dios, quien nos ha dado el Espíritu como garantía. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista. Entonces, ¿de qué está hablando el apóstol Pablo? Del cuerpo glorificado que vamos a tener. Entonces Jesús dijo, no se turbe vuestro corazón, que en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Ustedes allá tienen un cuerpo que van a adoptar, un cuerpo glorificado. Es el edificio que nosotros tenemos allá. Pablo le llama a este cuerpo casa, aquí en el capítulo 5 de 2 Corintios. Ahora viene la segunda revelación. La segunda revelación es compuesta por tres cosas. Del versículo 4 al 6 de San Juan 14. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Se da cuenta? Él es el mediador. Sin Él nadie puede ir al Padre. Es por demás que ocupen otras personas para querer ir al Padre, aunque ellas estén en el cielo. Este camino, hermano, nos abrió el camino al lugar santísimo, dice Hebreos 9:8. El Espíritu Santo da a entender con esto que aún no se había abierto el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviera en pie. Hebreos 10:20 dice, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne. Él es el camino hacia el Padre, al lugar santísimo. Nosotros podemos adorar al Padre porque estamos en este camino. Llegamos al Padre a través de este camino. Mateo 27:50 y 51 dice, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu, y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Entonces, hermano, este es el camino no solamente al cielo, es el camino al reino milenial también. Por eso es que ahí en Apocalipsis capítulo 15, del 2 al 4, vemos nosotros que hay un canto que cantan aquellos que no recibieron la marca de la bestia. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero. Y oiga bien, si Jesús no es Dios, mire cómo esta gente canta. Ahora, estos son israelitas salvos ya, que fueron salvos en la gran tribulación y han reconocido que Jesús es el Mesías. Pero cantan el cántico del Cordero. Ellos, en primer lugar, reconocen que Cristo murió por ellos, para salvarlos de las garras del diablo y del infierno, del lago de fuego, del anticristo. Y que luego van a reinar con Él. Miren lo que dice ahí, Apocalipsis 15:3. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero diciendo, ahora, aquí no hay ningún gentil. Si cantan el cántico de Moisés, es porque todos son israelitas. Y aquí no hay ningún chapín usted. Ningún guanaco, ni tico, ni argentino, ni español. Dice, grandes y maravillosas son tus obras. Miren las palabras de este cántico. Señor, Dios Todopoderoso, ¿verdad que sí? ¿Por qué le dicen Señor, Dios Todopoderoso? Porque Jesús es Dios. Los israelitas ahora están cantando esto, hermano, le están diciendo a Jesús. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor, Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, como dice, Rey de los santos. ¿Se da cuenta? Por lo cual, todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han, ¿qué? Manifestado. Esto es hermoso, hermano, que si el hermano le avanza al versículo 4, hermano, vamos a estar leyendo ahí lo que está diciendo. ¿Quién no te temerá, Señor? Y glorificará tu nombre, pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Así que Él es el camino al reino milenial para los israelitas. Ellos no pueden lograr otro Mesías. Por supuesto hay otros caminos por ahí. Judas 1:11 dice, hay de ellos porque han seguido el camino de Caín. Se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Hay muchos que están en estos caminos ahora. Segunda Pedro 2:2 dice, y muchos seguirán su libertinaje y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado.
Pero Cristo también dijo que es la verdad. Él es la verdad como el Mesías, hermano. Mateo 24:24 dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Pero Él es el verdadero Mesías. Él es la verdad como cumplimiento de las promesas y profecías. Romanos 15:8 dice, os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. Él es la verdad como doctrina. Por eso ahí Efesios 4:15 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Tercera Juan 1:3 dice, mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad, en la doctrina. Hay que andar en esa verdad. Tercera Juan 1:4, no tengo yo mayor gozo que oír que mis hijos andan en la verdad, en lo que es la doctrina de Cristo. Pero Él es también la vida. Como el Padre, dice Él, ahí en Juan 5:26, tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y esta vida, hermano, es la que nos da a nosotros la salvación. Hebreos 3:15, y matasteis al autor de la vida. ¡Qué tremendo! Él es la vida porque de Él viene todo lo que ha sido creado. Según San Juan capítulo 1, que por Él fueron creadas todas las cosas. Colosenses 1:15 al 17, que Él realmente es la base de esta creación. Cristo es la vida porque tiene poder para resucitar muertos. Es la vida que da vida eterna. Él tiene vida en sus palabras. Él nos asegura nuestra salvación. Y la tercera revelación que tenemos acá, hermano, es que Jesús y el Padre son uno. Y ahí del versículo 7 al 12, dice, si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y le dije a Felipe, ¿verdad? Muéstranos al Padre. ¿Y qué le dice Jesús? Yo he estado con ustedes desde hace mucho tiempo y no me habéis conocido todavía. Esta es una revelación maravillosa. Ahora, ellos saben que el que está ahí también es uno con el Padre. Y lo tienen que adorar como adoran a Dios. A Jesús se le adora como se adora al Padre. El Padre no se va a enojar si alguien viene y se hinca ante Jesús para adorarlo. ¿Se da cuenta? Cristo vino a revelarnos al Padre, mi hermano. En Juan 1:18 dice, a Dios nadie lo ha visto jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Colosenses 1:15, Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Pero ahí en San Juan 17, Él ora a Dios. Y mire las palabras que Él usa a partir del versículo 20 al 23. Pero no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Mire qué privilegio tenemos nosotros, ser uno con el Padre y con el Hijo, a través del Espíritu Santo. Yo les he dado la gloria que me diste, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. El amor es lo que nos une a nosotros, hermano. El amor de Dios es lo que une al pueblo. Y Cristo aquí entonces da 3 revelaciones maravillosas en San Juan capítulo 14. Que Él es Dios, que Él es el mediador entre el Padre y el pecador y el mundo, y que Él es uno con el Padre. Entonces los apóstoles, al recibir esto, tuvieron que haber recibido fortaleza. Y por eso les dice, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Y además les revela de la transformación de su cuerpo. Les dice que en la casa de su Padre muchas moradas hay. Pablo después lo explica. Hay una esperanza para nosotros, hermano. Este cuerpo adolorido, este cuerpo que ya no aguanta más, un día será un cuerpo glorificado. ¿Cuántos adoramos a Dios por esto? Será un cuerpo, hermano, en que vivirá para siempre.
Ese es un privilegio grande. Yo creo que aquí nadie se quiere perder esta oportunidad de que si se muere hoy, ¿verdad? Va ya a recibir con esa garantía ese cuerpo cuando resucite. Y si en este momento viene Cristo, los que estamos acá, que todos estamos seguros de que ese cuerpo es transformado para irnos con Él. Entonces, hermano, Cristo es el camino, la verdad y la vida. ¿Cuántos decimos un aleluya a esto? Póngase de pie, damos gracias a Dios.